Público de Energía Eléctrica. Escucharemos al ponente, el asambleísta Esteban Albornoz. El Servicio Público de Energía Eléctrica, que como consta en el informe fue presentado por dos asambleístas. Los dos proyectos fueron fusionados, si se puede llamar así. El asambleísta Gabriela Cerda y el asambleísta Ramón Terán presentaron estos proyectos de ley. ¿Cuál es la problemática que se busca solucionar con esta reforma a un artículo de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica? Es ampliar el concepto de alumbrado público. En este momento, alumbrado público se considera pues aquel alumbrado de las carreteras, de las calles, de las avenidas, de los parques en las ciudades, se considera como alumbrado público. Y hay una tarifa especial que en la tarifa, en las planillas eléctricas que pagamos los clientes residenciales, industriales y comerciales está incluido. Pero no está precisado un tema importante, sobre todo aquellos que más necesitan por temas de seguridad, para tener un espacio comunitario, aquellas zonas rurales, las que conocemos como escenarios deportivos o las canchas, que tienen pequeñas comunidades, pequeños recintos. Muchas de las empresas eléctricas, pues, con el fin, digamos, de cuidar su presupuesto, no quieren dotar de alumbrado público a aquellos espacios, los únicos espacios comunitarios que existen en estos recintos o en estas pequeñas comunidades, y les exigen que pongan su medidor de energía eléctrica, que existe un representante, generalmente el presidente del barrio del recinto es el que da el nombre, y él se hace responsable de cancelar los valores por el alumbrado público, considerando que ese espacio está abierto, es público, y debería también incluirse en la definición de alumbrado público. Entonces, con esta reforma lo que pretendemos es que aquellos espacios, sobre todo de zonas rurales y de urbanos marginales, consten, y en forma obligatoria, pues la empresa eléctrica debe dotarles de ese servicio de alumbrado público para tener justamente ese espacio de reunión, ese espacio para que los jóvenes hagan deporte, ese espacio que brindará seguridad. Alumbrado público muchas veces tiene estricta relación con el nivel de seguridad que se tiene. Es así que, con algunos antecedentes, como dije en su momento, la asambleísta Gabriela Cerda presentó un proyecto de reforma a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, específicamente el artículo 3, para modificar el alcance de la definición del alumbrado público que consta en la ley de Servicio Público que está vigente desde enero del año 2015. El CAL calificó y derivó la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. La comisión, el día 14 de marzo del 2018, abocó conocimiento de este proyecto. Asimismo, el asambleísta Ramón Terán presentó un proyecto bastante similar, relacionado justamente con la definición de alumbrado público y sobre todo con los escenarios deportivos. El CAL calificó y pidió que unifiquemos los dos proyectos. En función del tratamiento y de la socialización de la comparecencia de varias instancias, pues la comisión aprueba el informe para primer debate el 9 de mayo del año 2019. Bien, en el proceso de socialización participó en representación de lo que era conocido Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. En este momento ya no existe el ministerio, pero participó la Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, ingeniera Esmeralda Tipán. Participaron los asambleístas ponentes, el asambleísta Gabriela Cerda, el asambleísta Ramón Terán. También participó el subsecretario de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en representación del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, hoy Ministerio de Energía. Creo que es importante revisar algunos datos de cómo consumimos, cuánto representa el alumbrado público en el consumo general de energía eléctrica. En el cuadro de la derecha, pues, podemos ver que el alumbrado público representa el 5.52% del total de consumo de energía eléctrica que tenemos en el país. De los 24.000 gigavatios hora año que consumimos en el Ecuador, 1.334 se va al alumbrado público. Recordemos, sería cerca del 6%. A nivel residencial, de toda la energía eléctrica, de la energía eléctrica me refiero, a nivel residencial consumimos el 31%, a nivel industrial el 26%. Sería importante incrementar este valor para generar mayor industria, ¿no? El 26% es consumo industrial con energía eléctrica. El 15%, casi el 16% comercial, y vuelvo a repetir, alumbrado público representa el 5.52%, casi el 6%. Esto es cómo consumimos. En el sector de alumbrado público consumimos el casi 6%. ¿Cómo se produce la energía eléctrica en el Ecuador? Esto es un dato importante. Casi el 87% de la energía eléctrica que ya consumimos en el país viene ya de fuentes renovables, viene de energía renovable.
donde la energía hidráulica es la protagonista. Estamos hablando de casi el 85% de la energía que actualmente consumimos en el país ya viene de hidroelectricidad. Pero si consideramos la energía renovable, hidroelectricidad, energía eólica, energía fotovoltaica, ya representa casi el 87%. La diferencia es generación térmica. Sigamos en la presentación. Miren, ahí tenemos un pequeño mapa de cómo está iluminado desde el punto de vista de electricidad del país, el Ecuador. Sí, ahí vemos las zonas donde existen luminarias, donde existen sistemas de alumbrado público. Debemos trabajar muchísimo en el alumbrado público de los sectores rurales. Muchas veces las vías de acceso, ni las vías de acceso tienen alumbrado público en este momento, y debemos dar todo énfasis para el alumbrado público. Y de hecho, pues que si no, ni el acceso tenemos iluminado a las comunidades y a los recintos, tampoco aquellos espacios, aquellas canchas, aquellos espacios o escenarios deportivos están iluminados. Y es por eso que este proyecto de ley, que tiene un artículo, pero busca solucionar un problema que actualmente tienen las comunidades rurales. Miren, en este momento la mayor cantidad de alumbrado público usa la tecnología de sodio. Sí, es una tecnología que poco a poco va dejando de ser utilizada porque hay una nueva tecnología que es la tecnología LED, donde tiene hasta un 40% más de eficiencia la tecnología LED. Quiere decir que de esos 1.334 gigavatios hora que consumimos actualmente para alumbrado público en el Ecuador, es decir, el 6%, si nosotros utilizábamos la tecnología LED, tecnología moderna, ese valor va a ir disminuyendo muchísimo más. Pero si vamos disminuyendo, ¿no es cierto?, por eficiencia energética, deberíamos esas ventajas económicas que tendrían las distribuidoras invertir en el sector rural. Y por eso me he permitido aclarar pues la iluminación que se produce y su tecnología y los beneficios que podrían tener si vamos reemplazando paulatinamente, progresivamente, la tecnología de vapor de sodio, que es una luz amarilla, por luz blanca. Si ustedes, para poder identificar, cuando existe luz blanca significa que esa iluminación es mucho más eficiente y podemos mejorar la eficiencia, pero esa mejora de eficiencia que representa también disminuir costos en el consumo de la electricidad, pues debería ir en beneficio sobre todo a las zonas rurales. Bien, del análisis que podemos hacer, pues los espacios deportivos y canchas comunitarias en muchas comunidades y poblaciones son los únicos espacios habitados para la práctica de actividades deportivas, sobre todo para la juventud. Pero aquí vuelvo a repetir, la mayoría de canchas no tienen iluminación. Y si tienen iluminación, existen diferentes políticas con las diferentes empresas eléctricas y dependiendo de la zona en que se sirva. En muchos casos, las empresas eléctricas sí instalan el alumbrado público y le consideran además como alumbrado público y no le cuesta a la comunidad, porque cumple con los conceptos de alumbrado público, es decir, un acceso abierto para todos. Pero en otras empresas eléctricas da la casualidad pues que para instalar alumbrado público, primero los costos de instalación tienen que correr la comunidad, el pueblo, el recinto. A veces les ayudan los consejos provinciales, otras veces los municipios o las juntas parroquiales, pero no existe una política única. Y luego de que ya se ha hecho la inversión, la propia comunidad o los GATS les colocan un medidor de energía eléctrica a esas canchas abiertas, esos espacios públicos en las zonas rurales, y tienen que cancelar por el servicio de energía eléctrica. Entonces, con esta reforma hacemos que esas canchas, esos espacios abiertos, públicos, no son espacios cerrados, formen parte del concepto del alumbrado público, y es así pues que todos en conjunto, a través de la tarifa que pagamos, pues también se pagaría con relación a estas canchas, pero no es la comunidad que tiene que asumir el costo propio de su espacio deportivo, de su espacio comunitario. Más allá de la función de cultura física y recreación, se constituye también estos espacios un elemento de congregación de las comunidades, donde se discuten temas propios de su organización. Es fomentar también la organización comunitaria, que es importantísimo en el país. El alumbrado público representa, como les dije, cerca del 6% del consumo de energía eléctrica, aproximadamente 1.300 gigavatios. La energía que consumen las canchas comunitarias representa apenas 5 gigavatios, es decir, casi nada, es el 0.5% del 6%. En su conjunto, mucho menos que el 0.01% del total de energía que consumimos en el país. Esto es importante porque, de hecho, que tenemos que hacer un análisis serio. O sea, una decisión aquí en la Asamblea no puede complicar, ¿no es cierto?, las operaciones financieras de las empresas de distribución. Pero viendo los números, viendo además el servicio
que se puede dar a través de las empresas eléctricas, pues es importantísimo. No les representa, habrá un costo adicional, pero que además puede licuarse en el costo del alumbrado público que se tiene en forma general. En función de eso, pues, simplemente esta reforma pretende cambiar un solo artículo, la definición, y se incluye en la definición, para que se considere alumbrado público también esos espacios rurales, los sistemas de iluminación de escenarios deportivos no cerrados, de acceso público, de uso público y de propiedad pública o comunitaria ubicados en los sectores rurales. Así las empresas eléctricas ya no tendrán, una función discrecional para alumbrar aquellas canchas, aquellos espacios, aquellos sectores comunitarios, sino a través de esta reforma las empresas eléctricas sí tendrán la obligación, primero, de alumbrar esos espacios y sobre todo no cobrar a esa comunidad por el consumo de energía eléctrica, sino que se incluya en el global de alumbrado público. Este es el aporte que da respuesta a un requerimiento ciudadano de las zonas rurales. Esperemos pues contar con el apoyo y sobre todo los aportes que pueden ustedes, señores asambleístas de las diferentes provincias, aportar con relación a este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Teníamos allí la